Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. A ver, Kenia, ¿cómo está esto de la iniciativa para eliminar el outsourcing? Es decir, empresas que contratan personal y después ese personal se lo rentan a diferentes empresas. Así, dicho de manera muy simple, ¿no? Bueno, pues sin duda, Eduardo, hoy estamos metidos, digamos, en un problema verdaderamente complejo. Y me refiero cuando estamos metidos no solamente legisladores, sino empleadores, trabajadores, autoridades. Te voy a contar, digamos, primero qué pasó y ahora qué va a suceder. Habíamos hecho a principio de este año varias mesas de negociación, inclusive las reportamos aquí en el programa, se llamaban mesas de alto nivel, para resolver justamente el tema del outsourcing. ¿Quiénes estaban incorporados en esta mesa? Empleadores, gobierno, la Secretaría del Trabajo y varias autoridades, sindicatos y senadores, ¿no? Digamos, había como una discusión sobre, empezó esto con una iniciativa, digamos, del senador presidente de la Comisión del Trabajo, que bueno, pues además el senador Napoleón Gómez Urrutia, que todos sabemos tiene una historia personal, digamos, de vida a propósito de los sindicatos. Y que es de Morena. Que es de Morena y que, bueno, pues preside la comisión, ¿no? Y tenía como mano, digamos, en el asunto y estaba generando un dictamen que pues, de repente fue como para algunas otras visiones, pues vamos a ver qué está pasando y vamos a poner algunos énfasis. Y entonces por eso se hizo una reunión de alto nivel, así se comunicó, para que pudiera estar no solamente una visión sindical, sino además la visión del gobierno y la visión de los que generan empleos. Y se llevaron, digamos, varios acuerdos. Uno de ellos me parecía que eran de los más importantes. Estoy hablando antes de la pandemia, un poco, al principio de este año, antes de la pandemia. Y uno de los acuerdos, Eduardo, fue que, por ejemplo, hubiera una lista de outsourceras, ¿no? Una especie de padrón. Y que en ese padrón pues hubiera claridad de quiénes sí cumplen con la ley y quiénes son unos pasados de listos, ¿no? O sea, quiénes pues reportan menos salarios para evidentemente pagar menos, quienes no te dan, digamos, tus derechos laborales completos. Hay muy gente que dice, oye, pero es que yo estoy a través de un outsourcing y entonces no tengo mis derechos laborales, y eso es ilegal, porque eso no es outsourcing, eso bien, puedes llamarlo de cualquier manera. Pues ahí se queda la discusión, se vuelve a refrescar la discusión hace apenas unos días, y bueno, pues el presidente de la República, digamos, el Poder Ejecutivo, hace uso de su facultad de iniciativa y presenta una iniciativa nueva que es justo la que se vuelve nota, digamos, en estos días. ¿Y por qué es, digamos, necesario analizar? Primero porque hay varias consecuencias con esta iniciativa que está proponiendo el Ejecutivo, Eduardo, que a mí me gustaría anunciar. Primero es que, digamos, prohíbe una actividad legal, ¿no? Lo que está diciendo la iniciativa del presidente López Obrador es que va a ser casi una excepción a la regla del outsourcing, ¿no? De hecho, quita la figura, o sea, digamos, la prohíbe o la desregula, ¿no? El tema de las outsourceras. Y la primera pregunta, pues es, ¿por qué una actividad legal? Si alguien la hace mal, es ilegal, pero es otra cosa, ¿no? Porque una actividad legal se va a quitar de nuestro ordenamiento jurídico. Segundo es que a mí me preocupa muchísimo poner en riesgo millones de empleos formales, Eduardo, en medio de una pandemia, cuando hay una crisis económica a nivel internacional y a nivel nacional. Obviamente, eso va a implicar... A ver, no me queda claro por qué dices que lo va a prohibir. Porque la iniciativa que manda el presidente de la República es que quita ya la figura, digamos, desregula la figura del outsourcing y la menciona como una excepción a la regla, no, digamos. O sea que no va a haber, o sea, ya no va a poder haber empresas que, aunque cumplan con todo lo que la ley manda, puedan subcontratar sus empleados a empresas que tales necesiten trabajadores temporales para una temporada o para un trabajo en particular, y cuando ese trabajo se acaba, revierten a la empresa que los mandó. Pues teóricamente ya no, si ya la figura ya no está en la ley. No sé si me explico. O sea, actualmente la figura hoy tiene claridad en la ley, tiene cómo funciona, tiene especificidades de cómo funciona, de quiénes la proveen, digamos, de cuando tú formas parte de una, ya sea como empleador o como empleado, cuáles son tus obligaciones y tus derechos, cuáles son las obligaciones de las autoridades. Una vez que la saca del orden jurídico, o sea, de la ley, digamos, en nuestro país, pues evidentemente, Eduardo, y la vuelve una excepción. Eso, la pregunta inicial, digamos, la primera es, ¿y entonces qué va a hacer millones de mexicanos que hoy se encuentran bajo esa figura? A ver, algunos ejemplos del outsourcing, Kenia, a ver si se me ocurren algunos. De repente, muchas empresas, para no tener un departamento de limpieza,
contratan a los empleados que van a estar ahí limpiando las oficinas, etcétera. No trabajan para esa empresa que están limpiando las oficinas, sino para otra. ¿Eso se consideraría como un outsourcing? Claro, eso es más, el Senado de la no República. Es la contratación de un servicio por parte de una empresa, contratar a otra para que me limpien mis oficinas. Claro, Eduardo, ese es un ejemplo que, por cierto, es el gobierno. O sea, el gobierno federal, hay gobiernos seguramente estatales, el Senado de la República y además empresas. O sea, me refiero a empresas SAs, SBs que dicen, oye, para no tener yo, digamos, a un especialista en esa materia, lo que hago es que especialistas y empleados y demás, claro. Voy a una fábrica que de repente necesita X tipo de trabajador, pero más para un proceso que tiene temporalidad. ¿Para qué contrata a alguien ya permanentemente si no más necesita alguien, digamos, para 3 meses? Y sobre todo, Eduardo, tienes todas las razón, pero sobre todo, ¿sabes cuál es lo que más preocupante? Es que hay gente que si eso lo hace ilegal, es ilegal. No sé si me explico. O sea, el problema del outsourcing no es la figura del outsourcing, tan es buena que funciona en el planeta. ¿Por qué no funciona en México? Porque hay gente que es un pasado de listo. Que pues entonces que se vayan tras ellos y que no traigan la actividad. Totalmente, a ver, Carlos Velasco. Pero lo que le falta información, mucha información al Senado, porque hasta hace pocos años el outsourcing era una práctica totalmente ilegal. Evadían seguro social, evadían Infonavit, evadían todo tipo de prestaciones sociales para el trabajador. En Oaxaca fue la cuna de la invención del outsourcing ilegal. Sergio Castro López es uno de los que Yo no sé quién es ese señor, mi estimado Carlos. A ver, Sergio Castro López era un contador en Oaxaca que le movió mucho a la ley laboral y buscó el esquema del outsourcing, ¿sí? Ahora, pero eso ya es ilegal, pero ¿para qué lo prohíbes si lo puedes hacer dentro de toda la norma y cuidar los derechos de los trabajadores? Pero lo hicieron permanente, Eduardo, lo hicieron permanente. Hubo un tiempo en que lo hicieron permanente. Kenia, para concluir, ¿qué va a pasar con esto? Como tú dices, van a quedar sin chama cientos de miles de personas. A mí me parece que debe de haber un alto, digamos, una reflexión clara con empleadores, con empleados y con sindicatos, porque no puede haber destrucción de millones de empleos en este país. Bueno, y además van a desaparecer muchas empresas que dentro de la ley hacían las cosas bien. Así es. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.